Doctor Héctor Luis Capurro Radice, está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. 56 años de edad, nacido el 18 de octubre de 1961. Egresado a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas con la tesis doctoral Reforma del Juicio Oral y Público, con la calificación sobresaliente. Ejerció la profesión por 15 años. Es juez penal de sentencia número 15 de la capital con inamovilidad en el cargo. Ejerció la docencia en la Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad del Norte, Universidad Metropolitana, Universidad Autónoma de Luque. Tiene disertaciones y exposición. Muy buen día, doctor Héctor Capurro. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. Ahí el funcionario Ignacio le va a estar indicando con una tarjeta amarilla y una tarjeta roja a medida que vaya pasando el tiempo. Adelante. Muy buen día, gracias, doctor Baqueta. Buenos días a todos los presentes, a los miembros del jurado. Bueno, con relación al primer punto, el cual debo exponer, que se refiere al rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Voy a mencionar de que atender la finalidad social que tiene el Estado es lo fundamental en el Poder Judicial. Si bien es cierto, podemos decir que en forma general administrar justicia va más allá de todo ello. Podemos decir al respecto de que sobre el Estado pesa una hipoteca social, porque el Estado debe atender todas las necesidades de la población, específicamente en el aspecto social. En ese sentido, entonces podemos sintetizar que el Poder Judicial debe ser el garante y custodio y otorgarle el blindaje jurídico necesario al Estado para poder cumplir su rol de finalidad social: educación, salud, justicia, seguridad, oportunidad de trabajo, y a especial atención al sector vulnerable de la población, que serían, por citar algunos ejemplos, niños, adultos mayores, pueblos indígenas y el campesinado en general. Con relación al segundo tema, que sería la percepción acerca de la administración de justicia. Mi percepción acerca de la administración de justicia, actualmente debo decir que se encuentra en una situación bastante límite, y puedo señalarlo eso, a lo largo del ejercicio de la magistratura, que llevo ya casi 20 años, y también antes de ingresar a la magistratura haber ejercido la profesión durante 15 años, siendo un abogado pasillero, como se denomina normalmente, y que necesita obviamente de numerosas situaciones que puedan llevar nuevamente a la población a su credibilidad. Podemos mencionar 3 problemas serios que tiene el Poder Judicial: una estructura débil tecnológicamente que se debe mejorar, recursos económicos pobres. En ese sentido, menciono que los funcionarios judiciales, los magistrados, inclusive ministros de corte, deben percibir una mejor remuneración a los efectos de hacer disminuir de una manera importante lo que es una de las preocupaciones fundamentales del Poder Judicial, uno de su déficit, que es la corrupción. Una formación académica también insuficiente. Mejorar este sistema otorgando cursos de capacitación a los magistrados, a los funcionarios en general, y por sobre todas las cosas que estos cursos de capacitación sean equitativos y no sean discriminatorios desde ningún punto de vista. Finalmente, también debo señalar en ese contexto que es sumamente importante la vigencia de una ley de la carrera judicial, que es un tema
que ha estado pendiente durante muchos años y hasta la fecha aún no tenemos para darle una mayor seguridad y estabilidad a los magistrados del Poder Judicial y también al propio funcionariado. En ese contexto también debo señalar que el máximo órgano el máximo tribunal de la República debe dar una seguridad y una garantía de protección, y que se entienda esta garantía de protección, no protección a mal desempeño de funciones o comisión de delitos, sino una protección de que le dé la seguridad necesaria de su independencia e imparcialidad de factores exógenos y también internos dentro del Poder Judicial, de manera tal que el magistrado se sienta seguro. En ese contexto quiero mencionar de que en cuanto a la declaración de inamovilidad, que debería, en mi opinión, reducirse a una confirmación en el cargo y no a dos confirmaciones como actualmente se tiene establecido. En cuanto a la tercera, al tercer punto, que sería la independencia del Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial es el Poder Judicial el más débil de los tres poderes del Estado actualmente. Esta independencia, ¿cómo se alcanza? Manteniendo, por supuesto, distancia y en un equilibrio de poderes de los demás poderes del Estado, llámese Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Y algo muy importante también, esta circunstancia conlleva una situación muy especial, la seguridad jurídica. Todos los extranjeros o empresas extranjeras que pueden venir a invertir al Paraguay, lo primero que preguntan es si existe independencia en el Poder Judicial y si existe seguridad jurídica. Y esta seguridad jurídica obviamente va íntimamente ligado al tema de la impunidad. Y en ese contexto, para que el Poder Judicial merezca credibilidad tanto de los propios ciudadanos como extranjeros que desean invertir en el Paraguay, deben tener la plena certeza de que existe un Poder Judicial fuerte, con magistrados independientes de factores externos y que actúen con la debida imparcialidad. En cuanto a otro tópico que debo mencionar, que es la autarquía presupuestaria, esta autarquía presupuestaria es necesaria, es decir, que el propio Poder Judicial tenga la suficiente independencia para manejar sus propios recursos financieros. Y estos recursos financieros deben ser manejados desde el punto de vista de tener una seguridad que puedan disponer inmediatamente de estos recursos para sus proyectos, que puedan distribuirlos en forma equitativa, en forma rápida, efectiva, no depender de otros órganos o de otros poderes del Estado, llámese Ministerio de Hacienda. Y finalmente, en cuanto y respetar el porcentaje que establece actualmente la Constitución vigente del 3%, y entiendo que en una futura o próxima reforma constitucional, si se da, debería elevarse hasta el 5% del presupuesto general de gastos de la Nación. Con relación a mi propuesta relacionada y mi compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, este sí fue un punto sumamente fundamental. Mi propuesta y compromiso es inclaudicable con el tema de los derechos, la defensa de los derechos humanos, ya que va íntimamente ligado a un sistema democrático y un Estado social de derechos. Se basa en el concepto
de que, que los derechos humanos dependen y vienen del respeto a la dignidad humana. Si no hay respeto a la dignidad humana, se puede decir que no existe o no se puede hablar de derechos humanos. Y sabemos que los derechos humanos son inclusive anteriores a las comunidades y a la existencia misma del Estado, pues proviene del propio derecho natural. De esa manera, facilitar el pleno ejercicio, garantizando los derechos vitales de la ciudadanía y la sociedad, derecho a la libertad, por citar algunos de ellos, a la vida, a la expresión, a la educación, a la salud. Y los valores democráticos tienen gran importancia para los derechos humanos, ya que van ligados íntimamente. Y finalmente soy del criterio de que se deben crear tribunales de defensa de los derechos humanos en nuestro país. Estos tribunales de defensa de derechos humanos estarían para hacer respetar principalmente el cumplimiento de fallos y decisiones de tribunales internacionales en materia de derechos humanos, para hacer ejecutar en el caso que exista alguna violación, ya que tengo la plena certeza y he entendido de que los derechos humanos carecen de territorialidad. Finalmente, también como el último tópico, tengo entendido que en el caso de llegar al cargo es bregar por disminuir la morosidad judicial. La morosidad judicial es uno de los factores fundamentales que afectan al Poder Judicial. ¿Cómo respetar esa morosidad? ¿Cómo disminuir la morosidad judicial? Respetando los plazos procesales, los propios plazos procesales que están previstos en los códigos de forma, ya sea para dictar providencias, autointerlocutorios y sentencias definitivas. Y aquellos... Permiso, doctor. Sí, puede ir redondeando el final en honor al tiempo y a los participantes. Sí, y haciendo respetar estos plazos, se disminuirá la morosidad. Y finalmente, la independencia de todos los magistrados y su imparcialidad, manteniéndolos fuera del alcance y protegiéndolos fuera del alcance de cualquier influencia externa, llámese de los otros poderes del Estado o poderes fácticos. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. En su exposición usted hizo mención a la necesidad de tribunales de derechos humanos. Entiendo que los tribunales de efecto supranacional están supeditados a los tratados internacionales. Si puede ampliar un poco más sus expresiones, porque ni aun con los tratados internacionales ningún Estado cede soberanía. Eso implica competencia y jurisdicción de los tribunales. Si nos puede ampliar un poco más su concepción respecto a este tema. Sí, no sería, doctor, precisamente ceder soberanía, sino que simplemente estos tribunales de derechos humanos que se creen en el Paraguay estarían para hacer ejecutar decisiones y pronunciamientos respecto a tomados por justamente tribunales en materia de derechos humanos, llámese Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Paraguay se puede haber sido afectado por una decisión de violación de derechos humanos. A eso me estoy refiriendo, doctor. Otra pregunta. Usted habló sobre la autarquía del Poder Judicial, planteando una independencia en función a esta autarquía y en cuanto a los manejos de los recursos presupuestarios escindente del poder administrador, que es el poder ejecutivo.
¿cómo se implementaría esa situación en una exigencia de interrelación de los tres poderes del Estado? Y asignando la propia Constitución de que el poder administrador de la República es el poder ejecutivo. Sí, en ese sentido, no considero que la autarquía presupuestaria es, en forma sintética, la posibilidad de que el propio Poder Judicial administre y maneje sus propios recursos. Obviamente los que provienen del presupuesto general de gastos de la nación que le asignan tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Finalmente, ya que sabemos que el presupuesto general de gastos de la nación es una ley que finalmente es promulgada por el Ejecutivo. Y en ese contexto, lo que la autarquía es la que el Poder Judicial no debería depender en exceso, o no debería depender de transferencias de fondos que deban ser realizados a través de órganos como por ejemplo el Ministerio de Hacienda para la consecución de sus proyectos que tenga para la ampliación de las estructuras del Poder Judicial. Gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pesina. Sí, buenos días, doctor. Con respecto a ese último tema que el doctor Sosa consultó, yo quisiera saber si usted trabajaría en impulsar la internalización de los temas que todavía están pendientes de ser internalizados del Estatuto de Roma, porque Paraguay fue uno de los países que más impulsó en sus comienzos. Trabajó muchísimo y después eso se paró. Mucho está internalizado ya en nuestra legislación, ¿verdad? Pero no se continuó con ese proceso de internalización. Entonces, quisiera saber si usted desde la Corte apoyaría esa labor. Ese es uno de los temas. Y lo otro que me preocupa es que usted habla de una formación académica deficiente. Usted se está refiriendo a la formación académica que reciben los magistrados ya estando dentro del Poder Judicial o que llegan al Poder Judicial con formación académica deficiente. Porque tengo entendido que la Corte tiene, y quisiera saber si usted apoyaría fuertemente eso, tiene un organismo que es el CISEP, que está para capacitar a los magistrados. Entonces, y lo hizo muchísimo, durante los 10 primeros años recuerdo que trabajó muchísimo el CISEP con mucha ayuda externa y fue muy positivo. Ahora no sé si sigue activando de la misma manera. Quisiera saber si usted impulsaría. Sí, voy a comenzar por la última pregunta, doctor Amparo. Efectivamente, sí considero que hay un déficit de formación académica de los magistrados cuando llegan al Poder Judicial. Y también por la falta de capacitación de muchos magistrados. Debemos entender que es cierto lo que dice con relación al CISEP, pero hay muchos magistrados que no acceden por algún motivo que desconozco, son seleccionados ciertos y determinados magistrados y hay otros que son dejados de lado para ese tipo de capacitación. En cuanto a la primera pregunta, sí, categóricamente, sí voy en el caso de los derechos humanos y de la Convención de Roma, efectivamente, en el hipotético caso, obviamente que sí voy a ser van a ser uno de los pilares fundamentales para que en el Paraguay se implementen estos tratados internacionales desde el punto de vista de los derechos humanos, ya que si no hay respeto a la dignidad humana no podemos hablar ni de Estado social de derecho, ni de valores democráticos, ni de derechos humanos. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Bruga. Doctor, usted acotó
apropiadamente la seguridad jurídica. Demuestra que no confunde como algunos seguridad jurídica con seguridad personal y otras cosas, o seguridad ciudadana. Pero quisiera saber qué es para usted la seguridad jurídica. Voy a resumirlo, doctor Sopena, en dos puntos. La seguridad jurídica es la total independencia del que administra justicia, es decir, del magistrado, en primer lugar. Y en segundo lugar, la seguridad jurídica lo entiendo desde el punto de vista de no una seguridad jurídica de que efectivamente el ciudadano o la persona que cometa algún ilícito tenga la certeza de que en el caso de que sea obviamente descubierto, tenga la certeza de que va a ser procesado. Muchas gracias, doctor. Doctor, tenemos consulta, perdón, la doctora María Angélica Calvo, tiene la palabra, por favor. Sí, buenos días, doctor. Usted habló de una estructura débil del Poder Judicial. En el caso de acceder usted a la máxima instancia, ¿qué haría usted para mejorar esa estructura débil que tenemos? Y dotar al Poder Judicial de una mayor infraestructura, mantener el equilibrio, tratar de mantener el equilibrio de poderes que establece la Constitución Nacional, de respeto mutuo con los otros dos poderes del Estado y mantenerlos a los magistrados, a todos, incluyendo a los propios ministros de la Corte, fuera de las influencias exógenas, y me refiero específicamente desde el punto de vista político, como también desde el punto de vista de otros órganos extrapoderes. Dígame, doctor, ¿qué mora tiene usted en su tribunal o no tiene mora? No tengo mora. No tiene mora. No tenemos mora. Todos son expedidos en tiempo oportuno. Todos los sí, en el campo penal, ¿verdad? En el campo penal, donde yo estoy, en los tribunales de sentencia son audiencias de juicio orales que se cumplen en plazos. En plazos. Eso es en el campo penal. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Doctor, tenemos consulta de auditorio. Sí. Consulta. ¿Cree necesario modificar el Código Procesal Civil? El Código Procesal Civil ya lleva 30 años de vigencia. Fue promulgado en el año 1988 y entiendo que en algunos aspectos está un poco ya desfasado y yo creo que debe ser modificado finalmente en ciertos tipos de procedimientos especiales, y cito nada más que el juicio de desalojo. El juicio de desalojo se convirtió como una suerte de juicio ordinario, y en el antiguo Código de Procedimientos Civiles derogado tenía un procedimiento mucho más corto. Tenía una audiencia de comparendo, se llamaba así, audiencia de comparendo, donde comparecían a una audiencia donde se producían pruebas entre el actor y el demandado, y ya finalmente se dictaba la sentencia. Y quiero acotar también de que hay algo pendiente, es la promulgación del Código General del Proceso. El Código General del Proceso es fundamental en ese aspecto, en la parte de la modificación del Código Procesal Civil, y no solamente en el fuero civil, sino para ser utilizado también en el fuero laboral, en lo contencioso administrativo, para establecer la oralidad en estos fueros que tanto hace falta y es necesario. Siguiente consulta, doctor. ¿Es partidario de la creación de tribunales de casación
tanto en el fuero penal como en los demás fueros? Sí, soy partidario de la creación de los tribunales de casación. La propia Constitución Nacional establece la existencia del recurso de casación. Y el único código que recogió esta figura de la casación fue el Código Procesal Penal. En la Constitución de 1992 se establece en forma taxativa, en un articulado, la casación, o sea, la figura del recurso de casación. El único que estableció fue el Código Procesal Penal, pero dándole competencia a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como un recurso extraordinario. Soy partidario de la creación de tribunales de casación, no solamente en el fuero penal, sino también en los demás fueros: civil, laboral, niñez y adolescencia. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. ¿Cuál es su posición sobre la figura de la reelección del presidente de la República? Bien, actualmente la Constitución prohíbe la reelección del presidente de la República. Yo soy partidario de una reforma constitucional y a través de la reforma de la Constitución Nacional la posibilidad de una reelección por un periodo más del presidente de la República, ya sea en forma continua o alternada. Y con la creación acompañada de la figura del balotaje o segunda vuelta. El Paraguay es no es el único país de Sudamérica que aún no contempla la figura o la institución de la segunda vuelta o balotaje entre los dos candidatos más votados. Gracias, doctor. Siguiente consulta. ¿Puede explayarse sobre la acepción de inconstitucionalidad que introduce usted expresamente en su tesis de reforma del Código Procesal Penal? Sí, la excepción de inconstitucionalidad está previsto en el Código Procesal Civil, tanto la acción como la excepción. Y en mi tesis doctoral de reforma del Código Procesal Penal paraguayo, incluí en forma expresa la excepción, es decir, la posibilidad de articular o de oponer la excepción de inconstitucionalidad en los procesos penales y que ésta se funde en el caso que sea opuesta por la defensa, es decir, por abogados defensores de un imputado o de un procesado, contra la acusación del Ministerio Público o de la querella que esté basado en una norma contraria a la Constitución Nacional. Y viceversa, obviamente, la posibilidad también que el Ministerio Público, el órgano acusador, pueda hacerlo también, o poner esta excepción de inconstitucionalidad en contra de articulaciones de la defensa, de los abogados defensores, que se basan en su estrategia de defensa en normas contrarias a la Carta Magna, y seguir luego ya el trámite que establece el Código Procesal Civil, es decir, la remisión, el correspondiente traslado a las partes, a la Fiscalía General del Estado y finalmente a las compulsas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, doctor. Siguiente consulta. Si puede explicar sobre su tesis doctoral en la reforma del Código Procesal Penal paraguayo sobre el alegato final fiscal absolutorio. Sí, esta cuestión lo incluí ya que considero, si bien es cierto el artículo 400 del Código Procesal Penal establece la posibilidad que los tribunales pueden aplicar sanciones más graves o distintas a las solicitadas por el Ministerio Público, en un juicio oral y público estamos hablando, como también dar una calificación jurídica diferente al que contiene el auto de apertura a juicio y la acusación fiscal.
se puede presentar la situación de que en el alegato final el órgano acusador, que es el titular de la acción penal pública, en este caso el Ministerio Público, pueda solicitar en sus alegatos la absolución del acusado. Y establezco esta posibilidad para no generar dificultades y considero que este alegato absolutorio fiscal no es vinculante para el tribunal de sentencia. En el caso que el tribunal de sentencia encuentre, al merituar las pruebas, encuentre elementos suficientes que le lleven a la certeza y convicción de la punibilidad o la culpabilidad del acusado, pueda, independientemente del alegato absolutorio fiscal, condenar. Gracias, doctor. La siguiente consulta. Si la morosidad judicial es motivo de corrupción, ¿cuál sería el mecanismo interno que implementaría según su experiencia como magistrado? Vuelvo a reiterar en ese sentido el respeto de los plazos procesales que están específicamente previstos en los códigos de forma. Cito un ejemplo, juicios ordinarios en materia civil que llevan 2, 3 años con la providencia de autos para sentencia, aún no se dictan sentencia. En ese sentido, establecer mecanismos de sanción a los magistrados morosos en exceso, de manera tal de que estas sanciones sean sanciones bastante fuertes, de manera tal de ir disminuyendo esa morosidad. Muy bien, doctor. Tenemos por secretaría publicaciones, doctor, que hacen referencia a su persona. La primera dice: el 7 de diciembre de 2015, el juez Capurro se durmió y roncó en pleno juicio oral. En horas de la mañana del lunes 23 de noviembre, el juez penal de sentencia número 15 de Asunción, Héctor Capurro, se durmió en pleno desarrollo de un juicio oral. Sus compañeros de tribunal, Gustavo Santander y Juan Carlos Zárate, al igual que varios periodistas, abogados y presentes en la sala donde desarrollaba el juicio, vieron y se sorprendieron por la forma en que dormía y roncaba el magistrado. Sobre eso versa la publicación, doctor. No sé si quiere, si bien es cierto, tiene por contestado, si quiere referirse a la ciudadanía sobre ese tema. Sí, brevemente. Como dice muy bien el señor presidente, lo tuve por contestado, y esta es una publicación temeraria y falsa de los medios de prensa. Efectivamente, no me dormí, sino que en ocasiones cierro los ojos para concentrarme mejor durante el desarrollo y la sustanciación de la audiencia de juicio oral y público. En el caso específico, esta fue una afirmación falsa y totalmente con total desconocimiento de lo afirmado en forma falaz e inclusive irrespetuosa por el periodista que afirmó que se durmió por cansancio, aburrimiento o haber farreado a la noche, según fueron las expresiones del periodista. Vuelvo a reiterar, no me dormí ni nunca me he dormido, ya con más de 1000 juicios orales que llevo, jamás me he dormido. Suelo sí cerrar los ojos para tener una concentración mayor. Muy bien, doctor. El viernes también recibimos una denuncia, también son publicaciones que hacen referencia a su persona. Voy a leerle y usted tiene la posibilidad de referirse sobre ese tema o pedir plazo para contestar. 22 de junio de 2018, Diario de ese color. Investigarán venganza de juez. El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia emitió una comunicación en la que informa que investigarán al juez Héctor Capurro con relación al supuesto aprovechamiento de poder que hizo para vengarse de una funcionaria. La comunicación tiene fecha 22 de junio y responde a una nota presentada el 21 de junio por la actuaria judicial María Estela Bóveda Quirós, que denunció el abuso de poder cometido en contra de su persona y contra su hermana por parte del juez Héctor Capurro, por el simple hecho de que su hermana Isabel Bóveda
recibió en el juzgado donde trabaja una demanda por violencia doméstica contra el magistrado. No sé si quiere referirse sobre este hecho a la ciudadanía o prefiere que tomarse un tiempo para responder. No, voy a responder. Por favor. Sí, con relación a ello, niego categóricamente de que me haya hecho esta situación que acaba de mencionar de una suerte de venganza. La mencionada actuaria es actuaria de un magistrado que integra el Tribunal de Sentencia número 1 de la circunscripción de la capital, del cual yo formo parte. La actuaria del colega Juan Carlos Zárate, a quien yo convoqué a mi despacho y le hice algunas preguntas, y fue ella la que me faltó el respeto a mí, señalándome que si yo deseaba conversar con ella, debo acudir a su oficina, y que ella tiene una igual jerarquía que yo, al ser abogada y yo ser abogado también. Entonces es una situación de que obviamente provocó un llamamiento de atención de parte mía, y yo fui el que formulé también denuncia contra esta actuaria. Y respecto a la supuesta venganza, no existe tal. En ese momento yo desconocía totalmente ningún proceso en un juzgado de paz por violencia doméstica. Y en cuanto a la circunstancia de investigar, la superintendencia de tribunales me solicitó informes, y el que los he evacuado y contestado en debido tiempo y forma. Muchas gracias, doctor. Tenemos también otra publicación que hace referencia a su persona. Vamos a proceder en el mismo sentido. 23 de junio de 2018, juez Héctor Capurro con restricción en un caso de violencia doméstica. El juez de sentencia Héctor Capurro tiene prohibición de acercarse a su ex esposa, luego de que la mujer promoviera una demanda en su contra por violencia doméstica en el juzgado de paz de San Roque. En contrapartida, el magistrado judicial también denunció a su expareja, pero ante la Fiscalía por el presunto delito de violencia familiar, conforme explicó. Paralelamente, la actuaria Estela Bóveda, hermana de la actuaria Isabel Bóveda, del citado juzgado de paz, denunció que el juez quiso que influyera en su pariente para obtener copias del expediente. Conforme fuentes judiciales, la mujer de 38 años denunció que el 18 de junio pasado, a las 21:30 horas, el juez Capurro, junto con 2 de sus hijos, fue hasta su casa, ubicado en el barrio Bernardino Caballero, donde la maltrató verbalmente ante el hijo de ambos, de 7 años. Con ello, la jueza de paz, Zoraida Holguín, tuvo por recibida la actuación policial, dispuso la prohibición de acercamiento del juez Capurro a la mujer y a los lugares en los que se encuentra, ni maltratarla ni hostigarla física, verbal o psicológicamente. Además, la magistrada de paz convocó para una audiencia a las partes para sustanciar el procedimiento. El juez, por su parte, señaló que no acudió a la audiencia porque no fue notificado, pero porque no sabía nada del caso. Indicó que fue él quien denunció ante el Ministerio Público a la mujer por violencia familiar, citó como testigo a sus hijos a su custodio policial. No sé si quiere referirse a la ciudadanía sobre ese hecho, doctor. Sí, al respecto quiero mencionar que desconocía esta situación de la violencia doméstica ante el juzgado de paz por la ley 1600. Dejé en manos de mis abogados para que revisen este supuesto expediente en el juzgado de San Roque que yo desconocía. Nunca fui notificado de ningún tipo de restricción, ni tampoco ninguna audiencia para comparecer a dicho juzgado de paz. Finalmente, con relación al hecho, es cierto, existió un hecho en el cual finalmente yo había acudido con las personas que acaba de mencionar el doctor Baqueta, pero acudí como consecuencia de
de haber escuchado un audio de mi hijo menor de 7 años que estaba llorando, motivo por el cual acudí en compañía de 2 de mis hijos y mi custodio policial a ver qué es lo que estaba pasando con mi hijo, dada la preocupación al respecto. Finalmente quiero mencionar que todo esto tiene como consecuencia, es como consecuencia de una situación que se ha dado. El abuelo materno de mi hijo ha sido imputado por el Ministerio Público por los hechos punibles de abuso sexual en niños y abuso sexual en personas bajo tutela. La víctima es nada menos que su propia hija. Esta imputación radica en este proceso penal en contra del abuelo materno de mi hijo, radica en el juzgado de garantía número 10 y como consecuencia de ello y en virtud de la patria potestad y mi derecho y también mi obligación, consulté con mis abogados y ellos me aconsejaron acudir al juzgado de la niñez y de la adolescencia y obtuve del juzgado de primera instancia de la niñez y de la adolescencia del primer turno, mediante una medida cautelar de protección, mediante el auto interlocutorio número 170 de fecha de 28 de junio de 2018, que está vigente, que en su parte resolutiva, con el dictamen favorable de la defensora de la niñez, que resuelve disponer como medida eminentemente cautelar la prohibición de acercamiento del señor, omito el nombre de mi ex suegro, al niño Facundo Nicolás, que es mi hijo, hasta nueva disposición del juzgado. Para tales efectos, oficios a la Policía Nacional. Muy bien, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. El doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor Capurro. En su exposición señalaba de que los extranjeros quienes pretenden invertir en el país, lo primero que preguntan es con relación a la independencia del Poder Judicial, la seguridad jurídica, la impunidad. Y el doctor Sapena le hablaba con relación al concepto de lo que es la seguridad jurídica. Y la pregunta es, ¿cuál es su opinión o percepción en la actualidad del Poder Judicial en relación a esos temas, la independencia, la seguridad jurídica, como ciudadano actualmente, doctor? Bien, voy a separar entonces mi cargo de magistrado y como ciudadano en la pregunta del doctor Salas. Mi percepción respecto a la independencia del Poder Judicial, a raíz de muchos acontecimientos y también anteriores, entiendo que el Poder Judicial, por ser el más débil de todos, no es independiente, no tiene una total independencia, y tampoco los magistrados muchas veces se ven constreñidos a no actuar con la imparcialidad que establece la Constitución Nacional y el Código de Forma. Y con relación a la seguridad jurídica, como contesté a la pregunta, creo que del doctor Sapena, y como ciudadano, si no existe la seguridad jurídica tal como yo lo entiendo, es difícil que el Poder Judicial tenga la confianza necesaria por parte de la ciudadanía en general y también, por supuesto, de inversores o ciudadanos extranjeros e inversores que desean establecerse en el país. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro miembro? Bueno, doctor, con esto damos por terminada su exposición. Muchas gracias. Gracias, doctor.